de las santiagueñas que prefieren el invierno. Y no Así es. entiendo a los santiagueños que dicen que les gusta el verano. Nuestro verano es muy, muy bravo. Sí, Así profe, que yo sí. estoy feliz con unos días así nubladitos. Qué lindo, profe, qué Este, lindo. así que bueno, ahí está entrando, estábamos hablando con la profe Rita para coordinar algunas cuestiones. Y bueno, y vamos a seguir trabajando con el tema, ¿no es cierto?, de los paradigmas, de los modelos educativos, porque es como un tema central. Ahí la profe Rita ha subido ahí un nuevo material, ¿no?, de la unidad 2, que es como para seguir profundizando en esto, que si bien puede parecer muy teórico, este, la cuestión de los paradigmas son como los marcos teóricos referenciales, ¿no?, que nos ayudan a comprender el panorama completo de una disciplina, ¿no? Manejar, ¿cómo está Rita? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Les contaba a los chicos que estábamos charlando nosotras, coordinando algunas cosas y que ya estarían entrando. Entonces, les decía que aunque pueda parecer que es muy teórico, pero bueno, justamente es el fundamento teórico que sí tenemos que manejar, sobre todo porque esta es una teoría de la educación y porque todo quehacer profesional, cuando ustedes sean profesionales, siempre van a tener que fundamentar su accionar, sus prácticas, desde la teoría también, desde un marco teórico, por supuesto en interrelación, que eso es lo que vamos a tratar de hacer, de ir poniendo ejemplos y de irlos llevando a ustedes a que se vayan posicionando como futuros profesionales, desde qué paradigma o posicionamiento van a tener. Y esto implica poder hacer una integración estrecha entre la teoría y la práctica, pero no podemos desconocer eh, y dejar de tener bien en claro estas perspectivas, ¿no? Así que, bueno, Eh, aclararles eso, el Profe, tema yo de... quería Sí, empezar, no sé si le parece, sí, sí, hoy a la mañana temprano hemos andado recorriendo el aula y bueno, sí. hemos visto las participaciones interesantes que han tenido en el foro. Aquí he ido anotando Silvana, Verónica, Florencia, Selene, han ido haciendo sus participaciones en torno a el planteo general que un poco nos habilitaba como para empezar a pensar en por qué es necesario revisar esto de los paradigmas y las racionalidades. Y en ese foro habíamos planteado si veíamos diferencias de la educación que hoy, las prácticas educativas que hoy se están dando en nuestro sistema educativo en cualquiera de los niveles, con prácticas anteriores. Y la verdad que han sido muy lindas las intervenciones. Ahí veía cómo han subido ese video, ¿sí? De TED, donde un adolescente un poco, la verdad, que hace una crítica bien fuerte sobre el Ajá, sistema educativo que al hoy sistema tenemos y educativo. cuáles son las fallas que tienen. Otra compañera subió un video de Terishi, que un poco plantea la cuestión de las trayectorias escolares y cómo hoy el sistema educativo justamente nos va permitiendo mirar otras formas de hacer la escuela, otras formas de recorrer ese sistema educativo con, bueno, todos los aspectos que son necesarios revisar. Y bueno, a partir de ahí, que me ha parecido muy, muy rica las intervenciones que ustedes han hecho, hoy hemos dejado también abierto un planteíto. No sé si alguien lo ha visto en la devolución que hemos hecho de las intervenciones que ustedes han tenido en el aula. Veo que está Ana Laura, Brian, Verónica.
Aysén, Florencia, Silvana. Rita, y todavía vos sigues como Valeria Pinto. ¿Te das cuenta? Todavía estoy ahí. Voy a tener que Quiero que hablar los con los chicos no chicos de se, que no claro, se que no se confundan. confundan, no se confundan. Voy a tener que preguntarles a los chicos del equipo técnico, porque, claro, Claro. quizá es la cuenta, como dice usted, Pero que ha vos sabes que quedado. yo, no sé si será que yo voy a intentar a ver si yo te puedo, si yo Renombrar. puedo renombrar. Eso es lo que no sé. Silencio. O bien yo tendría que ir a ver por dónde tengo que yo hacer esta, Ajá, esta claro. nueva identificación de la cuenta. Ajá, De sí, todos modos, bueno, ahí sigo como Valeria Pinto. sí, sí. Bueno, a ver quiénes están en la clase hoy, podrán abrir un poquito las cámaras, como porque estamos nosotros con los nombres de ustedes, pero la verdad que no sabemos quién nos sigue en la clase. Por eso es que nos gustaría un poco mirar, aparecen los que nombrados recién, ¿sí? Ahí se ha ido alguien. Sí, Ana Este, Laura me parece que se ha ido, sí, Rita. sí, sí. ¿Podrán poner un poquito la cámara? Brian, Verónica, Silvana, Florencia, Aysén, como para humanizarnos un poquito y darnos cuenta que estamos con estudiantes, que no estamos solas con la profe Anita conversando. Que nos den señales de que están Claro. ahí. Y que no tengan miedo, no es que vamos, No, son si no han preguntas que visto, estamos queriendo dialogar, ¿ah? Dialogar y exacto, verles un poquito la Silvana. cara, Hola, profe. También, ubicarlos. ¿qué tal Hola, Silvana? ¿Cómo Silvana, estás? ¿cómo estás? También hemos visto también los trabajos que han presentado Selene, Milagros, Silvina, Aysén, han presentado el trabajito ese que no era obligatorio, pero que está bien que lo presenten sobre Bazán Campos, donde han ido resolviendo las situaciones que tenían que ver con el planteo de la pedagogía en cuanto a ciencia. Y bueno, hoy estamos un poco intentando retomar el planteo que ha comenzado en la clase anterior y que en el aula nosotros le hemos puesto como nombre racionalidades y paradigmas, ¿sí? ¿Has podido ver, Silvana y compañeras y compañero, el foro? El foro que está en la plataforma donde abrimos esta No, temática. solo Ah, bueno, vi hace un ratito, pero no alcancé a leer nada de lo que decía. bueno, ahí nosotros, si alguien más quiere, gracias Silvana, alguien más quiere abrir un poquito la cámara y el micrófono, Profe, el foro de ¿sí? presentación número 1. No el foro de producción, no el de presentación, ¿sí? El Dice foro, presentación y producción 1. no el que está más abajo en la clase. El que está en la clase en donde hemos abierto, a ver, no la tengo, voy a intentar abrir aquí. Aquí lo tengo yo en la compu, profe, sí. Bien. Bueno, a ver, espérate que aquí estoy Ah, yo intentando. sí he estado en el debate, profe. Sí, aquí tengo. Bien, bien. Bueno, ¿cuál ha sido la última intervención que yo les he hecho y cuál ha sido el planteo que ha quedado? Porque la verdad que muy lindas las intervenciones que ustedes han hecho, un poco como para ir mirando, ¿no? Cómo la educación es un proceso multidimensional, ¿sí? Donde se juegan muchas variables, muchos elementos. Miren qué importante todo lo que ustedes han ido compartiendo, ¿no? ¿Y cuál era la última
la última intervención que yo les he hecho y que esperaba que podamos continuar como para abrir la clase de hoy. Usted nos había presentado en ese foro Ajá, dos planteos. Uno con sí, respecto a cuáles o cómo se configura la educación actual, qué bien, aspectos o dimensiones de la vida social o elementos científicos se consideran en el momento de ofrecerla, implementarla y desarrollarla. Eso por un muy lado. bien, Y por otro lado, que pensemos en cómo han ido desarrollándose la escuela, los centros de salud y las instituciones educativas a lo largo del tiempo. Si hace 100, 50 o 10 años ujú, utilizaban las mismas estrategias actuales, digamos. Esos eran los dos planteamientos que había. bien, bien. ¿Y la última intervención que he hecho, Florencia? Si te A mí me puedes aparecen fijar. estas. A ver, ahora me fijo, profe. Sí, ahí yo después de haber leído las intervenciones que ustedes han hecho, les he hecho un nuevo planteo, ¿sí? Con un poco como para empezar a mover esto de por qué es importante, ¿sí? Revisar cómo, fíjense ustedes, bueno, no me quiero adelantar, a ver, vamos a escuchar el planteo que les he dejado. Del miércoles 29 de septiembre, profe. Sí, sí, de hoy. Bien. Ay, perdón, yo estoy muy colgada. Perdón, dice, tal como lo plantean ustedes y nos nombran nosotras, estamos viviendo un tiempo en el que los jóvenes, como lo vimos en el video que comparten, los especialistas del campo pedagógico, tal como lo expresa Flavia Terig en el video, plantean la necesidad de revisar y modificar las prácticas educativas que están instaladas en las instituciones. La cuestión está en tomar decisiones respecto del cómo transformarlas y en base a qué referencias pedagógicas. Bueno, eso lo he puesto hoy, profe, así que de eso vamos a Muy hablar bien. hoy. Así es. Gracias, gracias Florencia. Primero, rescatemos o destaquemos algunas cuestiones, ¿sí? En función de los planteos que han ido apareciendo, me gustaría que quienes todavía no han participado en ese foro, que por favor participen, ¿sí? Porque si no es como que empezamos nosotros a desarrollar la clase y quienes no han participado, dirán de qué nos están hablando, ¿sí? Y un poco la idea es darle continuidad a estos planteos que venimos haciendo desde la primera clase. En esta oportunidad, fíjense que nosotros queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esto que planteaba hace un momentito Florencia y que tiene que ver cómo, a pesar de que ha ido pasando el tiempo y a pesar de que digamos, el formato de escuela no ha variado demasiado, uno puede advertir la necesidad, ¿sí? De replantear el tipo de educación, ¿sí? Que de fondo es necesario dar en estos tiempos. Y en realidad antes de la pandemia, ¿no? Fíjense que ese primer video, que no me acuerdo quién de ustedes, creo que Silvana, es la que comparte cuando ese adolescente nos hace una crítica bien feroz, ¿no? Al sistema educativo. ¿Te acuerdas, Silvana, en qué consistía esa crítica que hace ese adolescente? Sí, profe. Por A ver, ahí, profe, tengo mal internet y se me corta mucho la no cámara. importa, no importa, no te hagas problemas. Mientras se pueda, nos escuchamos. El video se llamaba Zombies en la escuela, me parece. Sí. Ajá. Miren el Ah, significativo ahí, disculpa Silvana. Mira, zombies en la escuela. Antes de ver el video ya, cuántas cosas nos dicen, ¿no es cierto? sí. Bien.
Bueno, el video habla un poco de, o sea, él plantea de cómo se puede enseñar de otra manera, incentivando como a la comunicación entre el alumno y el profesor, digamos. Y Bien, dejando un poco atrás este método que teníamos antes de la enseñanza tradicional, digamos, eh, sí, o sea, incentiva a escuchar a los alumnos, a nutrir las ideas que tienen, ayudarlos a desarrollarlas también, y no solo a cerrarse en el tema del profesor, digamos. Y bueno, más que nada critica eso de cómo se puede pensar la educación de otro modo. Me gustó mucho, perfecto. digamos. Sí, como dice usted, impactó bastante que un chico, siendo tan adolescente, haya planteado, haya hecho ese planteo desde esa mirada, digamos. Bien. A mí me pasa así como mamá también. Tengo una adolescente de 15 años que está en una escuela secundaria y constantemente el replanteo es, ¿y esto para qué me sirve, no? ¿Por qué es que tengo que, y bueno, y un poco, digamos, entiendo que el reclamo de él no solo pasa por qué se enseña, sino más bien por el cómo, ¿no? Donde parecería que siguen instaladas estas prácticas de presentar cuestionarios, ¿sí? Y donde hay que responder teniendo en cuenta lo que el autor dice, ¿no? Y por ahí la reflexión queda en un término, digamos, olvidado, ¿sí? Es como que se prioriza más que nada la acumulación del contenido, ¿sí? Lo que más interesa parece que es repetir, ¿sí? Datos, cuando quizá un poco lo que en este video este adolescente nos está invitando es a hacer clases un tanto más reflexivas, ¿no? Más críticas que den lugar más que nada a la construcción del conocimiento. Y en ese sentido, justamente esto que hoy queremos trabajar con ustedes, con la profe Anita, tiene directa vinculación. Por eso, fíjense que la cuestión bueno, forma parte de nuestra unidad número 2 y que es muy importante y que por ahí ustedes medio que no les gusta demasiado, porque la verdad que es bastante, no les digo complejo, pero sí es una lectura que quien no está acostumbrada a hacer lecturas de textos académicos y mucho más en este caso que provienen del campo de la filosofía de la educación, se hace un tanto difícil, ¿sí? Pero nosotros hoy les ofrecemos como para intentar hacer mucho más claro y no tan difícil la comprensión, este Power que queda en la plataforma, ¿sí? Y que tiene la intención justamente de ayudarnos con la lectura del texto de Bazán Campos. Fíjense que él habla pedagogía, racionalidad y paradigmas, ¿sí? Y en este capítulo nos invita un poco a hacer un análisis de cómo todo lo que se hace en el campo educativo tiene un sustento racional, tiene un sustento científico, ¿sí? Sobre por qué lo hacemos. Pero muchas veces los educadores y quienes están a cargo de las distintas organizaciones educativas replican, ¿sí? De manera, les diría, reflexiva, las prácticas porque se vienen dando de una determinada manera y parecería que hacer bien el trabajo en educación sería replicar, ¿sí? O repetir o reproducir esos modos de hacer educación. Y en realidad hoy la idea es
ubicarnos, ¿sí?, en los distintos paradigmas a partir de los cuales se puede pensar ese modo de hacer educación. Fíjense que al igual que en todas las áreas del conocimiento, es necesario posicionarnos desde un paradigma. Y esto ustedes ya lo deben haber trabajado en el campo de la salud, en el campo de la antropología y también en el campo nuestro, que es el campo educativo. Para poder mirar esas distintas maneras o formas de entender estos procesos, es que Thomas Kuhn en 1962, ¿sí?, planteó en su texto Las estructuras científicas, acuñó el término paradigma. Esto les va a servir un montón y seguramente ustedes quizá ya lo han trabajado, pero no está mal volver a plantearlo. Los paradigmas son los modos de concebir, de abordar y conocer la realidad en un determinado momento de la historia. Ahora bien, históricamente, sí, de manera como muy tradicional, si se quiere, existía el modo positivista de hacer y de entender la educación. Fíjense que aquí nosotros les hemos puesto como en el campo de la educación nosotros tenemos como 3 paradigmas que pueden ser nombrados de diferente manera, pero que hay una especie como de acuerdo en que los paradigmas en el campo educativo más conocidos, ¿sí?, se denominan de esta manera. Por un lado tenemos el paradigma positivista, luego un paradigma interpretativo que ya se corre de esta manera tan transmisora, reproductora y repetitiva de hacer ciencia de la educación, y luego un paradigma sociocrítico, que sería en el que hoy estamos instalados. Pero miren, qué importante esto que les hemos puesto. En pedagogía no se da un avance lineal, así tal cual como estamos nombrando los paradigmas, sino que el paradigma positivista, por ejemplo, todavía permanece y coexiste, es decir, sigue viviendo en diferentes prácticas que ya están como instaladas y acuñadas en el campo de la educación. Para poder ahondar sobre estos paradigmas, fíjense que Bazán Campos, él habla de 2 formas, ¿sí? Una forma es más bien pensada de una forma más cuantitativa, más vinculada a una concepción de sujeto y objeto como si fueran 2 entes absolutamente separables, en donde el conocimiento es entendido como una entidad, ¿sí? En donde podemos llegar a verdades absolutas, a verdades universales y que son generalizables. Y esa es la perspectiva que él va a denominar, él y otros autores, ética, ¿sí? Como si de pronto la ciencia pudiera leer, ¿sí?, ese fenómeno social que está allá y que es absolutamente aprehendido por el sujeto, como si los investigadores en el campo de las ciencias sociales y más precisamente de las ciencias de la educación pudiéramos tener un conocimiento absoluto y objetivo de esa realidad que acontece, por ejemplo, en las aulas, en las UPAs, en los centros de salud, en las distintas instituciones u organizaciones donde se eduque. Sin embargo, también existe otra manera de entender esa ciencia y que se da a partir de una perspectiva diferente que ya no es tan numérica, tan cuantificable y no es tan absoluta y universal. Es la perspectiva EMI.
con M. ¿A quién le interesan las interpretaciones de sentido? ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense, esa realidad que desde la otra perspectiva permanecía allá alejada como una realidad objetiva y neutral, desde la perspectiva EMI, requiere de la participación de los sujetos, requiere de la interpretación, de la comprensión. Ya hay una idea de que esa realidad social y educativa no es tan absoluta, sino que va a depender también de esas interpretaciones que van a ser legitimadas por los mismos actores de esa realidad sociocultural. Entonces ahí entra en juego todo lo que son las comprensiones históricas, culturales, valorativas, ¿sí? Bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿sí? Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo que ahora se me está ocurriendo desde el campo social o cultural. De pronto, en la perspectiva de mí, para poder entender la identidad santiagueña, por ejemplo, o la del noroeste argentino, fíjense qué distinta que es cuando es contada, relatada por los mismos actores, ¿sí? Quienes formamos parte de esta región, que cuando es contada por alguien del sur o por alguien de Capital Federal, quien mira la situación desde una afuera, ¿no? Entonces, fíjense que ahí estaría presente esta perspectiva EMIC, ¿no? Cuando son los sujetos sociales los que también intervienen a la hora de relatar esa realidad social o educativa en particular. Para eso es que aquí les elaboramos, ¿sí? No vamos a entrar a ahondar en esto, pero fíjense cómo tenemos dos modos diferentes, ¿sí? Que aquí me estoy dando cuenta que hemos puesto, esto es un error, ¿sí? La perspectiva, aquí estoy corrigiendo, la perspectiva ética es una perspectiva positivista que se corresponde con un modo hipotético deductivo, en donde, digamos, el origen tiene que ver con las ciencias que más bien son predictivas, más vinculadas al campo de las ciencias naturales, ¿sí? Donde las realidades mucho no se modifican, ¿sí? De ahí proviene esta idea positivista de creer que uno, observando la realidad, ¿sí? La puede llegar a conocer absolutamente. Y en contraposición con esto, esperen que traslade aquí el cuadrito está la perspectiva de Mead, que tiene que ver con un paradigma mucho más fenomenológico, hermenéutico, que proviene del campo de la filosofía crítica, ¿sí? En donde las ciencias naturales van a tener que ser revisadas a la luz de este paradigma y mucho más las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque va a haber en esta perspectiva de MIC, fíjense que no es casual que les hayamos puesto estos gráficos, ¿sí? En la perspectiva de MIC tenemos la participación de los sujetos que forman parte de esta realidad social. Y bueno, hoy nos encontramos, ¿no es cierto?, un poco teniendo, como les decía hace un momento, en el campo educativo, todavía resabios de ese positivismo en nuestras prácticas pedagógicas, en donde parecería, ¿no es cierto?, que seguimos intentando enseñar desde una idea de ciencia cerrada, estructurada, absolutamente cognoscible y absolutamente verdadera. Cuando estaríamos ante la necesidad de llevar adelante prácticas educativas que se sostengan
en la reflexión, en la participación de los sujetos, en la actividad y el dinamismo propio de quienes forman parte de esa práctica educativa. Pero claro, para hacer eso posible, necesitamos ubicarnos desde otro paradigma. Entonces, un poco revisando lo que estábamos nosotros intentando plantear en este foro, fíjense que yo pongo el ejemplo, ¿no? De cómo de algún modo nos hemos mudado en educación de esa presencialidad plena en la que nos encontrábamos a otras plataformas, ¿sí? Donde de pronto tenemos la posibilidad de subir videos, abrir foros, tener encuentros como estos que estamos teniendo. Pero fíjense que a pesar de haberse modificado la plataforma, ¿sí? Habernos ido de esa presencialidad a la virtualidad, todavía en nuestras prácticas educativas hay resabios de ese positivismo que no termina de irse. Y bueno, ¿qué sería que el positivismo siga instalado? Esto, ¿no? De pensar prácticas docentes muy ligadas a una visión sesgada del conocimiento, en donde lo que más nos interesa son los resultados observables, ¿no? A la vista, donde lo que más nos interesa es la reproducción del contenido, sin mucha incidencia de la participación y la valoración de los sujetos, en este caso, nuestros estudiantes. Entonces, la idea de la clase de hoy es justamente invitarlos a hacer una lectura del texto de Bazán Campos, donde plantea esto, ¿no? Cómo nuestras prácticas educativas están siempre sustentadas y están siempre basadas en una particular manera de entender cómo se da la educación, cómo se dan los procesos de enseñanza, cómo se da el aprendizaje. Miren, sobre esto hay muchísimos textos que se han escrito, ¿sí? Nosotros con la profe Anita hace un tiempo trabajábamos un texto que es muy lindo, se llama La teoría crítica, es un texto de Cash y Kemis, quienes, bueno, de una manera muy académica, hacen este planteo, pero bueno, este año hemos decidido trabajar solo con Bazán Campos, con la intención de poder ofrecerles un material más sencillo a la hora de comprender estos diferentes paradigmas, ¿no? Y en relación con esto, fíjense que también en el aula hoy les hemos compartido un hermosísimo video, ¿sí? De un representante muy nuestro que tenemos que estar muy orgullosos porque lleva adelante una práctica educativa que ya la van a mirar y les aseguro que les va a venir muy bien. Se llama Jorge Washington Ábalos, quien fue un especialista, un profesional del campo de la investigación y también de la docencia, ¿no? Bueno, ahí les compartimos ese video y la idea es que en ese video podamos mirar cuál de estas perspectivas uno puede encontrar en su práctica, ¿no? Si era una perspectiva EMIC o era una perspectiva ETIC. Lo que hoy nos tiene que quedar en claro, terminada la clase, es que la perspectiva ETIC es la perspectiva del positivismo, donde los docentes y las prácticas educativas se sitúan bajo un proceso
de enseñanza que es un proceso lineal, transmisivo, donde el docente es el portador de la verdad y donde parecería que el aprendizaje se subsume simplemente a la repetición de ese aprendizaje. Y en contraposición tenemos la perspectiva EMIC, que seguramente ustedes en el campo de la salud la van a visualizar como bajo esa mirada integral, ¿sí? En donde nos abrimos a pensar en el contexto, en la situación, en quienes forman parte de la situación, en este caso educativa, ¿sí? Fíjense que si bien nosotros como docentes tenemos un saber que intentamos construir junto a ustedes, también es muy importante el aporte que ustedes puedan hacer respecto de ese saber, porque en realidad esto que estamos intentando plantear hoy es la construcción de un conocimiento. El conocimiento implica un proceso en donde estamos involucrados ustedes y nosotros. Y por supuesto, estamos mediados por distintos tipos de saberes. Un video es una mediación, el texto de Bazán Campos es una mediación, el Power que hoy les compartimos es una mediación. Este diálogo que intentamos tener y esta pequeña exposición que les hacemos intenta también ser una mediación en esto que intentamos sea la construcción del conocimiento. Bueno, hasta ahí voy siendo clara, ¿les parece que me van entendiendo o qué preguntas hay? No, sí, profe, bien. Aparte yo aquí tengo, estoy viendo en la compu el Power también, así que de ahí voy acompañándome con lo que Bien, se habla. Profe, yo bien. voy anotando todo lo que va diciendo que no está en el Power. Bien, de todos modos yo intento hacer como más sencillo, ¿sí? De manera que puedan llegar a tener una mejor comprensión de esto que Bazán Campos lo va a plantear en términos absolutamente teóricos y que también es absolutamente respetable que así sea. Nada más que lo que yo estoy haciendo es mediando entre el texto que plantea Bazán Campos con la comprensión que ustedes pueden tener respecto de estas distintas racionalidades, de estos distintos paradigmas, de estas distintas perspectivas que tenemos a la hora de llevar adelante nuestras prácticas profesionales. Fíjense ustedes, en el campo de la educación para la salud, una práctica basada en una perspectiva ética es una cosa y una práctica profesional basada desde la perspectiva EMIC implicaría otras cuestiones, ¿sí? Y esto, este video, por ejemplo, que les hemos compartido hoy, un poco tiene la intención de ir mostrando esas diferentes perspectivas, ¿sí? de prácticas que como profesionales podemos tener. Cuando nos asentamos bajo un paradigma positivista, es una práctica, les diría, mecanicista, ¿sí? Es una práctica reproductivista. En el caso de un educador para la salud, implicaría esto que hemos hablado en clases anteriores, distribuir volantes, distribuir pastillas anticonceptivas, pero sin una mera, sin una profunda comunicación y sin una profunda reflexión en torno al por qué, al cómo, al para qué. Lo mismo podríamos, ahora que está tan en cuestión el tema de la vacuna, ¿no? Fíjense que ahí tendríamos una práctica absolutamente positivista cuando
el sujeto va sin tener conocimiento, sin tener conciencia de por qué es necesaria colocársela, ¿no? En cambio, un profesional de la salud que de pronto se posicione desde un paradigma sociocrítico va a intentar ahondar un poco más, le va a dar voz, va a poder también ponerse en el lugar de ese otro, que no siempre porta el conocimiento y al cual tenemos que ofrecerle ese espacio de comunicación tan necesaria, ¿no? Para poder construir ese conocimiento que ese grupo de sujetos en particular necesita, ¿no? De pronto pongo el ejemplo, no es lo mismo trabajar con adolescentes que trabajar con adultos o con adultos mayores sobre determinadas problemáticas. Cada uno de esos destinatarios van a tener modos y códigos también diferentes, ¿no? Entonces uno como profesional tendrá que ubicarse en función de esos destinatarios, en función de la expectativa que se tiene, en función del contexto. Bueno, cuando tengo en cuenta todos estos elementos, entonces me estoy posicionando bajo un paradigma sociocrítico, ¿no? O bajo el paradigma emancipador. Aquí en el campo de la educación, alguna vez ya lo hemos nombrado a Paulo Freire, ¿sí? Un representante vivo de la pedagogía crítica, ¿no? Que un poco desde hace bastante tiempo, bueno, él ya falleció, pero nos legó una teoría crítica de la pedagogía en la que nos invita justamente a la acción, ¿no? Nos invita a ofrecer prácticas pedagógicas que permitan una transformación real de esos sujetos y sobre todo de la sociedad, ¿no? En la cual se ubican o nos ubicamos como sujetos sociales. Así que bueno, este es un aporte que tiene la intención justamente de ir como ayudándolos con la lectura y también yo he entrado un poquito tarde, pero la profe Anita les debe haber dicho que también tienen un trabajo práctico que lo tienen que hacer de forma individual y que la presentación es obligatoria porque va a formar parte del proceso evaluativo de la materia. Que hemos puesto como fecha límite hasta el próximo lunes y que un poco tiene que ver con esto, ¿sí? Que estamos desarrollando hoy, pero que no es tan nuevo para ustedes, porque ustedes en otras materias ya han empezado a trabajar también, a lo mejor poniendo énfasis en otros aspectos, ya sea en el campo de la salud o en el campo de la comunicación. Sí, profe, en cuanto al cambio de paradigma o a las características de los paradigmas, sí. Sí, Perfecto. profe. Así que sería una de integrar por parte de la... Exacto. Bueno, esa es la idea, ¿no? Porque ustedes van a ver cómo de pronto lo que han trabajado con la profe Jorgelina, lo que trabajarían con la profe Valeria y lo que están trabajando con nosotros, están más o menos refiriéndose a lo mismo, nada más que cada una lo está haciendo desde un área específica del conocimiento, ¿sí? Desde la salud, desde la comunicación, nosotros desde la educación y seguramente con el profesor Castro Achával, desde el campo de la antropología también, ¿no? En donde también, fíjense cómo van apareciendo esos distintos modelos, ¿no? Que bueno, en algunos casos se les llama modelos, enfoques, perspectivas, pero que en definitiva tienen que ver con estos modos de abordar y de comprender la realidad específica, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido un poco esta presentación y la idea es continuar. Los invito a que quienes todavía no han entrado
al aula y no han tenido participación en el foro, lo hagan, porque la idea del foro esa es otra herramienta de aprendizaje, ¿sí? Esa es otra vía por la cual vamos haciendo aportes. No solamente importa esto de la sincronía, también importa todo lo que ustedes pueden ir recibiendo y construyendo desde las intervenciones que van presentando. ¿Mm? Así que bueno, nos estamos viendo próximamente. Los invito a que vean el video, van a ver que no se van a arrepentir, les va a venir muy bien. Y bueno, realicen el trabajito práctico. Y nos estaríamos encontrando el próximo miércoles en este mismo horario. ¿Mm? Mientras tanto, perdón, yo les he dicho que les he dejado, ay, perdón, la fecha, yo ya me voy a fijar, no recuerdo si le he puesto para el lunes o para el miércoles, pero a ustedes les tendría que poner para el miércoles. ¿Mm? O sea, la fecha de presentación del trabajo práctico individual y obligatorio sería para el próximo miércoles. ¿Mm? Así tengan tiempo de realizarlo a conciencia. Bueno, profe, meta. Eso le iba a decir Bueno, porque pues, justo tengo un trabajo de comunicación. Si me van a preguntar. bueno, bien, entonces lo dejamos para el próximo miércoles. ¿Mm? Así que bueno, ahí tienen todo el material, cualquier cosa en el foro, es el espacio mediante el cual nos comunicamos, ¿sí? Y bueno, y esperamos la participación de ustedes, ¿m? Como una manera de realmente ir mirando si nos van siguiendo o no con la clase, ¿sí? Miren, respecto de eso, yo quiero que entiendan de por qué a veces necesitamos la apertura de las cámaras, ¿sí? Porque uno como docente necesita, ¿sí? Saber quién está del otro lado, quién te sigue, quién de pronto prende la cámara porque sabe que la tiene que prender y nada más. Pero digamos que para nosotros importa mucho el hecho de ir mirando el proceso que van haciendo, ¿no? Nosotros vamos tomando nota de quiénes van presentándose en los foros, quiénes participan en estas clases. O sea, todo eso cuenta a la hora de la evaluación también. Bueno, chicos y chicas, nos estamos viendo el próximo miércoles y yo ya cierro esto y me voy al aula a mirar bien